Hola queridos compatriotas, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal Política Argenta, el canal que trata la actualidad de la política, la economía y la sociedad argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y como siempre les reitero, discúlpenme que sea tan enfático en esto, este canal se hace por amor a nuestro país, con mucho amor por nuestro país y con mucho esfuerzo. Por eso les pido que si les interesa el tema del canal, se suscriban, lo compartan con amistades, con parientes, con alguien que sepan que les puede servir escuchar el contenido y que activen la campanita para saber cuando subo nuevamente videos, que le den un like al video en particular, porque realmente eso me ayuda muchísimo. Quiero seguir creciendo, quiero que este canal sea más masivo, necesito de la suscripción de ustedes. Para ustedes no es nada, como decimos todos los creadores de contenido, es gratis, no cuesta nada darle al botón de la suscripción y con eso me ayudan un montonazo. Gracias a los suscriptores los nuevos suscriptores del video anterior. Bueno, vamos al tema del video. Como les prometí, esta semana iba a ser un video sobre Javier Milei. Javier Milei, como todos ustedes saben, hace un par de semanas que está derrapando en el pasto y ha tenido un par de quilombitos y quería referirme a eso. ¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un economista de recontra derecha, ¿sí? Perdónenme, pero esto lo voy a leer, este parrafito lo voy a leer porque no me lo sé de memoria y no quiero decir una cosa por otra. Ustedes saben que lo que más me interesa en este canal es la autenticidad de lo que digo. Javier Milei es un tipo que nació el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires y sus doctrinas es un libertario de derecha y es seguidor de los postulados de los economistas de la escuela austríaca. Como yo no entiendo mucho de economía, le tengo que leer eso para informarlos bien como corresponde, ¿no es cierto? Con la seriedad que ustedes se merecen. Está en contra del aborto, está en contra de la casta política, critica desde Irigoyen, Perón, Macri, Cristina, Alberto y todo el que se le ponga delante y que es de la casta política. Lo único de la casta política que se salva es Menem, al que considera el mejor presidente de la historia. Ahí ya tenemos el primer motivo de discrepancia con él, ¿no es cierto? Yo tengo mis serias dudas si realmente... Primero, no creo que sea el mejor de la historia, hubo muchos mejores, pero yo tengo mis serias dudas con respecto a si fue mejor y si fue bueno Menem. Pero bueno, él dice que Menem fue el mejor presidente de la historia argentina y que Domingo Felipe Cavallo fue el mejor ministro de Economía. Bueno, él aparece en los medios, ya escribía columnas en ciertos medios de información como Infobae, pero él aparece en la televisión, en programas, a partir de 2014. No tan frecuentemente, pero empieza a aparecer ahí. Y claro, el tipo es un tipo carismático, simpático, vos lo ves, habla bien, sabe un montón de economía, la verdad que el tipo sabe un montón. Y claro, vos lo ves con esos pelos todo revueltos y qué sé yo, que parece una peluca, y llamó la atención de la gente. Entonces, claro, por cadena lo tuvo un programa, después lo quiso tener otro, y así fue como se fue metiendo en la televisión. Eh, Ahora bien, ¿por qué apareció? ¿Fue casualidad que Milei apareció en televisión y que se empezó a hacer cada vez más conocido? Yo les voy a dar, obviamente, mi punto de vista. No tengo la certeza absoluta porque no lo conozco en persona, a Milei, pero yo les voy a dar mi visión de la situación. Eh, Como les decía, él se presentó como una anticasta política. Entonces, cada vez se fue enquistando más en la sociedad, en los medios televisivos, para hacerse más conocido. Ahora yo lo que pregunto es si el tipo realmente esto lo hizo sin querer o fue todo parte de un plan. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo a raíz de lo que pasó en las últimas 2 semanas con él, ¿no? Ahora vamos a llegar a ese punto. Digamos por ahora que el tipo
las ideas que pregonaba eran bastante buenas. Todos los argentinos creo que estamos podridos de los políticos convencionales y tradicionales. Entonces él se presentaba como alguien anticasta política. Y entonces empezó a tomar cada vez más envión, tener cada vez más adeptos, sobre todo entre los jóvenes que están cansados de políticos carcamanes que hace 50 años que están y entonces no los representan, y empezó a captar esa parte juvenil de la sociedad argentina, sobre todo, ¿no? Pero también de la gente grande, pero sobre todo de la gente muy joven. Y bueno, se empezó a meter cada vez más, como les decía, y demostró ser una persona que sí tenía muy buenas ideas y que realmente sabía de qué hablaba. Ahora bien, ¿cómo era Javier Milei cuando empezó? Javier Milei era un tipo que era muy verborrágico, muy extrovertido, muy altisonante para hablar y que le trajo muchos problemas en un comienzo. El tipo era muy misógino, maltrataba a las mujeres en cámara, me acuerdo con Sol Pérez, con una periodista de Salta, a la que trató de burra. Entonces, la característica de él era pelearse con hombres y con mujeres, pero sobre todo con mujeres, a los gritos, maltratarlas, o tratarlas de burra o de lo que sea, y también eso le generaba cierta difusión. Ahora bien, ¿era un personaje o qué pasó con Milei? Porque desde que él se hizo diputado, porque en el 2021 decidió meterse en política cuando al principio había dicho que no, pero decidió meterse en política y con La Libertad Avanza, que era su partido, o creo que todavía en ese momento era Avanza Libertad y estaba con Esper, se postuló y salió electo diputado. Otra de las características que tuvo era que él decía que él vivía de su empleo privado, de dar conferencias, de sus libros, entonces decidió donar todos los sueldos de su dieta que cobraba y se armó un revuelo bárbaro. Obviamente los políticos tradicionales salieron a la yugular, a saltarle, que no estaban de acuerdo, que no les parecía que era un procedimiento adecuado, pero el tipo no le importó nada, siguió adelante con su donación del sueldo, su sorteo. Él hacía un sorteo de acuerdo al número de DNI y bueno, fue sorteando. Supongo que todavía lo hará, pero ya no tiene difusión porque no son los primeros como antes, entonces no tiene tanta difusión. Él fue sorteando los primeros sueldos y era una importante cantidad que en un país en crisis como el nuestro, obviamente que al que le tocaba realmente le servía y un montón. Ahora bien, cuando él entra a la política y se hace diputado, cambió totalmente su perfil. Y eso yo al principio no le di importancia y después sí le empecé a dar importancia. ¿Por qué Milei, que era un tipo tan altisonante, a los gritos, a maltratar a la gente, periodistas, opositores, mujeres, de repente tenía una paz cuando hablaba con los periodistas, sobre todo de La Nación Más, una paz, una voz siempre en el mismo tono? Y entonces acá, bueno, yo les voy a dar mi interpretación. Yo no estoy con Milei, no lo conozco personalmente, y entonces uno a través de lo que ve, a través de la pantalla, es lo que puede dar de opinión. Era un personaje que él tuvo para, con tanta controversia, hacerse conocido y llegar donde llegó. ¿Cuál era realmente el Milei? ¿El que gritaba, el pacífico? ¿Qué pasó con eso? La cuestión es que el tipo bajó sus decibeles, empezó a hablar más moderado, casi que ni se lo escucha, casi que parece ese alumno que teníamos de compañero que
que cuando lo llamaban a dar una lección hablaba así a media voz, como con vergüenza, una cosa totalmente opuesta a la anterior. Y eso me llamó después de un tiempo la atención. Al principio no, pero después me llamó la atención. Digo, ¿por qué este tipo cambió tanto? ¿No? Y ahora lo que yo quería hablar con ustedes es de las dos cosas que se le criticaron estas últimas semanas, porque son dos cosas bien definidas. Por un lado está la venta de candidaturas y por el otro lado su supuesta, abro y cierro comillas, alianza con Massa. Entonces, en cuanto a las candidaturas, yo creo que ahí cada uno puede tener su opinión, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podés vender una candidatura? Estás traicionando tus principios. Vos decís que querés gente que no sea de la casta, gente que tenga tus mismas ideas liberales, y resulta que por dinero, cifras, depende del cargo, que podían llegar hasta $250.000, por ahora es lo que se sabe, vendía las candidaturas a cualquiera, con lo que no solo eran personas que no tenían nada que ver con sus ideas, sino que además, imagínense, para un narcotraficante, por ejemplo, poner 250 lucas verdes no es nada. Y el tipo, enquistándose en el poder político, sigue lavando sus chanchullos con la droga. Por ejemplo, por decir una, ¿no es cierto? Por decir algo, una cosa que no es descabellado. Pero a mí lo que me llama la atención es que al tipo no le importaba de qué partido político era, él ponía la torta, la tarasca y ¡pum!, le daba la candidatura. Y eso está probado, se lo han dicho mucha gente del espacio de él que quedaron afuera, que trabajaron durante muchos años con él, porque cuando esto empezó, que realmente hace 3-4 años, con el tema de las candidaturas políticas, de candidatearse a diputado y todo eso, no lleva tanto tiempo. Esta gente que estuvo trabajando con él en capital y en provincia 3 años, 2 años, 1 año, se sintió desplazada y fue ahí cuando empezaron a revelar que los cargos que eran destinados a ellos fueron quitados para dárselo a gente que puso la plata. Eso a mí no me parece congruente con sus ideas, porque si realmente, vuelvo a insistir, si vos le das a cualquiera que pone la plata el cargo, estás traicionándote a vos mismo, porque ese tipo no tiene tus ideas, simplemente quiere ser político, tiene la plata, sabe que de ahí puede morder, entonces ni es de tu espacio, ni comulga con tus ideas, y lo único que quiere es ser como los políticos de ahora. Prefiere dar $250.000 y después empezar a hacer chanchullos en la política y llenarse de dinero, como los políticos tradicionales. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de su cercanía con Massa. También, a ver, se dice que Malena Galmarini, la esposa de Massa y otros integrantes del masismo, le sugirieron, digámosle así, gente del masismo para su lista. Esto no se puede probar a ciencia cierta si esto que se asegura es verdad. Ahora, que hay gente del peronismo y que hay gente del masismo en la lista de Milei, sí señor, están. Y para muestra basta un botón. Una persona muy cercana es Carolina Píparo. ¿Se acuerdan de aquella chica que había tenido la salidera bancaria hace como 13 años atrás? Creo que fue en el 2010. Que creo que estaba embarazada, no tenía un hijo. Estaba embarazada y perdió su hijo por la violencia de los ladrones, etcétera, etcétera. Ella, aparte de que estaba en el espacio de Esper, se salió, se fue con Milei. Y se dice que el marido, que había tenido una causa judicial por atropellar a unos jóvenes con su auto y estaba preso, logró la excarcelación
y la prisión domiciliaria gracias a Massa. Entonces, como un favor, devolver el favor, Carolina Píparo se va del espacio de Esper, se mete con Milei, pero apoyando a Massa por el favor que le debe. Entonces, esas son las dos controversias que hay con Milei, ¿no es cierto? A ciencia cierta no vino nadie a decirnos sí, es así. Pero ahí están las pruebas. La cantidad de gente de Massa que hay en la lista de diputados, senadores, intendentes, todos los cargos que pueden ocurrírsele a ustedes que va a haber en las PASO. Todos candidatos, o no todos, pero muchos candidatos de Massa. Entonces la pregunta del millón es, si él dice que es anticasta, odia a los kirchneristas, odia a Massa, y gente de Massa es la que le pone los candidatos en su lista, ergo, es como dicen que este es un tipo preparado por el kirchnerismo para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Ya sabemos que el kirchnerismo va a perder, sabemos que va a perder por paliza. Entonces, ¿realmente Milei es un invento del kirchnerismo en realidad? Para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Miren, yo del kirchnerismo no dudo nada, no dudo nada. Yo no dudo del kirchnerismo, cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Pruebas, por ahora no hay, pero sí, si el tipo tiene gente de Massa, que es candidato de los kirchneristas, metidos en su lista, da para pensar bastante. Por otro lado, yo creo que derrapó, esto fuera de los dos temas que estábamos tratando, pero no quería dejar pasar esto, derrapó con el tema de cerrar el Banco Central. Yo vi muchos economistas y todos coincidían que eso no es viable, que eso es una tremenda estupidez, que no se puede hacer, pero a mí lo que me molestó de Javier Milei fue cuando dijo lo de la venta de órganos, sobre todo cuando él habló de que si él era presidente iba a permitir el uso de armas. Miren, yo sinceramente les voy a decir una cosa. Cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Pero no les va muy bien a los yanquis con que las armas se vendan como si fueran juguetes en cualquier lado. Y el argentino tiene una idiosincrasia un poco peculiar y particular. No creo que sea bueno a ninguna sociedad, pero en Argentina no creo que sería muy bueno que cualquiera ande armado. Más bien, yo lo que creo es que las fuerzas de seguridad deben estar a la altura para defender a los ciudadanos y para poder entonces controlar a los delincuentes. Toda la vida, desde que somos país independiente, acá no hubo venta libre de armas y la policía hacía su trabajo y había, por supuesto, delitos con arma de fuego, pero una cosa normalita, como en cualquier parte del mundo, y no se necesitaba que el ciudadano salga calzado a la calle con una pistola, que yo los conozco a los argentinos, si ustedes también me imagino que pensarán más o menos como yo, y sería un quilombo, andaríamos todos a los tiros, por si las dudas, porque me miró con mala cara, porque me pareció que iba a sacar un arma. Esto sería un baño de sangre. Yo no creo para ningún país del mundo, pero menos para Argentina, que sea una buena idea de que los ciudadanos anden armados. Yo creo que para eso le pagamos con nuestros impuestos a la policía para que haga su trabajo como debe ser. Bueno, eso con respecto a algunas de las ideas de Milei, ¿no es cierto? La de cerrar el Banco Central, la de la venta de órganos, la de que los argentinos nos armáramos para salir a la calle con armas, para defendernos de los delincuentes,
Creo que son tres cosas en las que el tipo derrapó. Otra cosa que a mí no me gustó es que se separara de Esper. Por supuesto, yo tampoco lo conozco a Esper, pero a mí me parece que es un tipo bueno, ¿no? Otro que se metió a la política para participar, según él, porque no quería mirar desde afuera, porque él pensaba que le podía aportar algo a la sociedad. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. De hecho, si bien yo no iba a votar a Milei, ahí está. Yo pensaba que era un tipo piola, un tipo simpático, medio loquito, pero loquito bien. Entonces, tenía un concepto hasta que saltaron estos chanchullos de ahora. Entonces yo no voy a poner las manos en el fuego por Esper, pero a mí me parece que Esper tiene buenas cualidades para ser un buen político, que es un tipo honesto, que es un tipo trabajador, que tiene buenas ideas. No lo veo como un trepador para llegar a un cargo en la política. Eh, y eso me llamó la atención de que él se separara de Milei. Y después también hubo otros casos. Mucha gente de Milei que se fue del espacio por disidencias con él. Y claro, cada uno tiene derecho a tener disidencia e irse o él echarlo. Pero ya cuando empezás a que varias personas se van de tu espacio, te genera ruido eso. Y bueno, ahora con estos dos temas que acabo de describir, creo que derrapó. En cuanto a los dichos de que a él le pagaban los cargos en dólares, ¿no es cierto? Y que Massa le armaba las listas, ensayó una muy burda respuesta, prácticamente no salió a desmentirlo y yo creo que el que calla otorga. No salió con buenos argumentos, salió con muy pocos argumentos, prácticamente no quiso hablar del tema y yo creo que el que calla otorga. Y a las pruebas nos remitimos. Están todos los días en televisión demostrando que fulanito de tal es peronista, perteneció al kirchnerismo, ahora es hombre de masa y está con Milei. Entonces, más prueba que esa, no podés desmentir lo que están ahí las pruebas, más allá de que son los dichos de uno y de otro. Pero si además esos dichos están corroborados con hechos, porque los nombres de las personas están en las listas, son investigadas por periodistas serios y de verdad, y comprueban que pertenecen al kirchnerismo, al peronismo o a Massa, quiere decir que algo de razón tienen. Así que este es el panorama con respecto a Javier Milei. ¿Qué pasó? Que bajó, y de ser una persona no de ganar en primera vuelta, pero sí de ir a un balotaje junto con Juntos por el Cambio y desplazar al kirchnerismo al tercer lugar, pasó a bajar a un núcleo duro, digámosle así como le decimos al kirchnerismo, ¿no? Un núcleo duro de gente que dice que no puede ser, que no es verdad, esos fanáticos, los pibes sobre todo, y que lo siguen apoyando y es más o menos un 20%. Yo creo que de acá a las elecciones va a bajar más todavía. Pero qué desilusión realmente con una persona que parecía que venía a romper con el paradigma del político tradicional y terminó siendo uno más de la casta. Y uno peligroso, porque si le estás dando cargos a gente de masa, que es un delincuente, un narcotraficante, o tiene vínculos, mejor dicho, con el narcotráfico, que está aliado con el gobierno actual, y vos le estás entregando también cargos por dinero a gente que ni conoces, que no sabes qué procedencia tienen, qué tan lícitos son sus negocios, entonces me parece que es para prestarle atención, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese 20% que tiene por ahora de intención de voto va a bajar más
y que realmente qué decepción si fuera un producto del kirchnerismo puesto ahí para sacarle votos a Juntos por el Cambio. El kirchnerismo sabe que no gana, el kirchnerismo sabe que está segundo cómodo. Si Milei le saca votos a Juntos por el Cambio, no solamente quizás pueda llegar a un balotaje, sino que además va a meter diputados, senadores, masistas que van a ayudar a la oposición, que en este caso sería el kirchnerismo. Así que bueno, esto es lo que yo quería decir de Javier Milei, ese señor que apareció como una alternativa en la política argentina y hoy quedó demostrado que es un gran simulador. Hasta acá el video de hoy. Lo bueno es que se pudo desenmascarar a tiempo a Milei. Y a ver, una última cosa que quería decir. Yo entiendo de que Milei salió de la nada y que tener un partido político con pretensiones, obviamente que necesita todo un aparato que él no tenía. No tenía en las provincias, no tenía ni siquiera las intendencias en el Gran Buenos Aires. Yo entiendo todo eso, pero tenés que hacerlo legítimamente, no vendiendo los cargos. ¿Entendés? Tiene que hacerlo legítimamente, no vendiendo cargos. Entonces, si no le daba el cuero para estas, él podía esperar 4 años más, meter un aparato mayor en el interior del país y de a poquito ir metiéndose. No se va a acabar la vida, no se va a acabar el país, no se va a acabar la política, no se van a acabar sus ideas. Al contrario, seguir amuchando gente, conquistando gente, era lo que a él le convenía, si es que la venta de cargos la hizo justamente por no tener el aparato suficiente. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya interesado. Votemos bien. Todavía no llegó el momento de mis consejos, pero falta poquito ya para los pasos. Y recuerden que esta es la última oportunidad de Argentina, ¿eh? Y no es joda, no es un dicho, un biribiri y nada más. Esta es la última oportunidad que tenemos, porque si llega a ganar el kirchnerismo, ahí sí que la patria va a estar en riesgo. La patria va a estar en peligro, como dicen ellos. Hasta la próxima. Y suscríbanse, por favor. Los necesito. Chao.